Buenas noches. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por esta clase. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en este estudio de libro de Crónicas. Hoy nos toca estudiar el capítulo 11. Y es importante, bueno, poner atención. Cada vez que estudiamos el Antiguo Testamento, podemos desanimarnos o puede darnos un poco de flojera por tantos nombres que desconocemos, que a veces no sabemos cómo pronunciar. Y bueno, pues cuando te habla de las genealogías y te da nombres y nombres y nombres que pues para nuestros días ya no se ocupan, bueno, pues se hace complicada la situación. Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo y que pueda ser entendido, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Y bueno, pues en este capítulo 11 podemos ver que el rey David, bueno, es ungido. Y hablar de esta unción, bueno, es que era alguien, ¿verdad?, que estaba respaldado por Dios. El rey David fue llamado por Dios con un propósito. Y es importante entender que cada uno de nosotros somos llamados por Dios para un propósito. El Señor nos dio la salvación no para que nos sentáramos, nos cruzáramos de brazos y esperáramos a que Él llegara. Hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros y para eso nos ha salvado y para eso nos ha llamado. Quiero ver aquella vez cuando el Señor, ¿verdad?, llama a David, cuando el Señor ha puesto la mirada en David. Vamos ahí a Primera de Samuel. Quiero iniciar con este texto, Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: y dijo el Señor a Samuel. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y llegó. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo: levántate y úngelo,
pues este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos aquí en este texto uno de los momentos en que David es ungido. Y hay un propósito de Dios, envía precisamente a un profeta porque él ha de ser el rey. Para este momento el Señor ya había desechado a Saúl, que había desobedecido al Señor. Entonces hay algo que es importante, que la autoridad que Dios ha puesto, bueno, pues se tiene que respetar. Y Dios lo había elegido, ¿verdad? Nos dice la Escritura que habían pasado unos hermanos de David, los cuales parecía a los ojos del profeta que eran ellos, que tenían parecer, que tenían porte de rey, pero el Señor dice, yo no miro su parecer, yo lo desecho, ¿no? Yo veo el corazón. Entonces Dios había elegido a David, era pequeño, pero en ese momento él no empieza a gobernar. Y esto es importante, el Señor te está llamando a una misión, el Señor está poniendo en ti un propósito, pero tal vez ahorita no lo ves, tal vez en este momento pues no sientes, ¿verdad? Que el Señor te esté llamando a ser evangelista y que digas, no, pues yo no retengo ni los textos de la Biblia. ¿Cómo me va a llamar a mí a esa misión tan fuerte? Sin embargo, el Señor va capacitando y va entrenando. Y vamos a ver cómo David no fue ungido solamente una vez, David fue ungido 3 veces. Y esto nos confirma el llamado de Dios que él tenía para David. Hoy en nuestros días, pues nuestros gobernantes, nuestras autoridades seculares, quisiéramos que conocieran de Dios. Quisiéramos que ellos tomaran la palabra de Dios, que lo que hicieran estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ciertamente cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de algunas cosas, de la legalización de las drogas, todo eso pues nos espanta. Pero hay cosas en las cuales si nuestras autoridades, nuestros gobernantes aplicaran la palabra de Dios, hasta muchos de nosotros caeríamos, porque desobedecemos las reglas, ¿verdad? Desobedecemos las cosas. Y algo que es cierto es que Dios había elegido a David. Y vamos ahora sí a Primera de Crónicas, vamos al capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También el Señor tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Fíjate aquí hay cosas que son importantes. Dice, entonces todo Israel se juntó. Sí nos enseña que había unidad, que era una monarquía unida. Y dice que ahí donde nos dice que somos tu hueso y tu carne, están diciendo, tenemos la misma sangre. Entonces este es el pueblo de Dios. Pero lo que lo vemos en el versículo 2, dice, tú apacentarás, dice, también el Señor tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. O sea, Dios le está encargando a David que él va a ser el príncipe, que él va a ser el que va a guiar al pueblo. Entonces es una tarea importante. El título de rey, bueno, pues, ¿verdad? Llama la atención, pero toda la responsabilidad que esto lleva. Dice, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Pero dice mi pueblo, o sea, el Señor dice sobre algo que es mío. Entonces David tenía que gobernar, tenía que ser rey, pero en base a lo que Dios había dicho, en base a su palabra, no era como a él le pareciera. Realmente cuando el Señor nos pone al frente de alguna situación, al frente de algún grupo, al frente de la familia como padres, verdaderamente somos conscientes que todo le pertenece al Señor. Lo hacemos con esa autoridad, con ese amor, sabiendo que son del Señor. Y esto es importante porque el Señor va a pedir cuentas de esto.
Bueno, este relato de cómo David llega al poder se encuentra de manera más detallada en Segunda de Samuel. Esto, lo que estamos viendo ahorita en Crónicas, bueno, esto es volver a repasar lo que ya habíamos visto, ¿verdad? En Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, vamos a estar repasando algo que ya se había leído, pero esto nos confirma, ¿verdad? Lo que ya hemos estado estudiando. Y aquí en esta palabra donde dice, también el Señor tu Dios te ha dicho. Bueno, el Señor le había dicho a David, el Señor le había dicho al pueblo. Y cada uno de nosotros recibimos promesas de parte de Dios. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Muchas de las veces no sabemos lo que Dios está diciendo porque tenemos ahí en la palabra de Dios todas las promesas de Dios, todo el regalo de Dios, pero nosotros no la estudiamos, no la escudriñamos, entonces no sabemos qué es lo que el Señor ha dicho. En la Escritura encontramos pues muchas promesas. Vi un comentarista que decía que hay 3.573 promesas en la Biblia y había uno que decía que eran 7.000 promesas en la Biblia. Bueno, pero sabemos que hay promesas. ¿Cuáles de ellas conoces? ¿Qué promesas sabes que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho acerca de ti? Porque si nosotros somos hijos de Dios, bueno, pues Dios ha dado una promesa para mí. Bueno, ha dado muchas promesas, pero ¿cuál es la promesa más grande o la promesa más importante que Dios te ha dado? Y bueno, pues una de las que a mí me agrada está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una de las promesas, bueno, en lo personal, que Dios me ha dado, una promesa que Dios, bueno, que sigue siendo vigente, pero tenemos que darnos cuenta que las promesas de Dios son condicionadas, ¿verdad? Recuerdo un momento en el que estaba pasando una situación difícil con mis hijos y le pedía al Señor dirección en ese momento y le pedía, pero parecía que no veía respuesta. Entonces en ese momento me da el Señor un texto bíblico, digo me da porque vino a mi mente, era tan insistente y lo abrí, es en Isaías, donde dice, yo instruiré a todos tus hijos. Y entonces lo tomé de parte de Dios, pero es condicionado, o sea, Dios va a instruir a mis hijos, sí, pero yo tengo que permanecer en su camino. Y Dios está hablando a nuestras vidas, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Entonces tienes que estar en comunión con la palabra para saber cuáles son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces el Señor le había dicho aquí a David que él iba a ser rey. Vamos ahí en el 11, vamos a leer el 3 y 4. Dice la palabra de Dios, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor, por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Bueno, pues dice que vinieron todos los ancianos, es decir, todas las autoridades. Esto quería decir que todo el pueblo estaba de acuerdo con esto. Y aquí David es ungido como rey, ¿verdad? Nuevamente vemos aquí que nuevamente es ungido. Son 3 veces que él lo ungieron. Esta fue la tercera vez que lo ungen como rey. Pero el que todos estén de acuerdo para que él sea la autoridad es importante, pero habían visto que primero el que estuvo de acuerdo, el que lo había puesto, era Dios. Tenemos que estar orando en nuestra vida, necesitamos que haya pastores, que haya maestros, que haya autoridades y tenemos que estar orando para poder ser parte de la iglesia, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. La autoridad que Dios ha establecido, bueno, tiene una responsabilidad. Y para que esto sea más agradable, sea una mejor forma de caminar, pues tenemos que estar orando por las autoridades y para que Dios levante nuevas autoridades. Bueno, pues vinieron todos los ancianos, es decir, que representaban a las tribus. David fue rey en Judá durante 7 años y medio antes de conquistar Jerusalén.
Desde la fecha en que Samuel ungió como rey a David, que fueron 3 veces, tuvieron que pasar casi 15 años. Y pues bueno, ahí en lo que habíamos leído en primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13, que ya lo leímos, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió el medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos aquí que David había sido ungido y que había venido Dios, o sea, la presencia de Dios sobre de él. Esto es lo que necesitamos para poder caminar como padres de familia, para poder caminar como autoridad, como pastores, como líderes, la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Es importante tener esta confirmación del Señor. Y bueno, David también se equivocó. Tenemos textos donde vemos que también él hizo cosas que no agradaron al Señor. Y hay una parte donde, en el Salmo 51, donde él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconocía que había hecho lo malo. Y esta unción, tener la presencia de Dios sobre tu vida, bueno, es importante. Y constantemente tenemos que decir: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a continuar. Te voy a dar otro de los textos donde David es ungido también. Está en 2 de Samuel 2:4. Dice: vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo: benditos sean ustedes del Señor, que han hecho esta misericordia con su Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues el Señor haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también los haré bien por esto que han hecho. Bueno, finalmente llegó a gobernar sobre todo Israel. Pasaron 20 años. Y esto de esperar los 20 años es que nos enseña que vale la pena esperar, que se cumplan las promesas de Dios. Muchas de las veces nosotros nos desesperamos, estamos orando, estamos pidiendo al Señor, nos ha dado promesa, pero no vemos cuándo se va a cumplir. Y a veces dejamos las cosas a medias o tiramos la toalla por no esperar. El Señor nos ha dado una promesa y Él la va a cumplir. Solamente está en su soberanía saber cuándo va a ser. No podemos desesperarnos. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Vamos a ver que se cumple lo que Dios nos ha dado. Ahí en el versículo 4 dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Bueno, pues David hizo de Jerusalén su capital por motivos políticos y militares. Geográficamente Jerusalén estaba ubicada cerca del centro del reino. Por esa situación, en una frontera tribal, estaba en territorio neutral. Por lo tanto, como su ubicación disminuye los celos entre las tribus, además, Jerusalén estaba asentada sobre una colina alta, lo cual era una ventaja defensiva. Tenía sabiduría David y necesitamos nosotros esa sabiduría. Vamos a leer los versículos 5 en adelante. Dice, estamos ahí, Primera de Crónicas 11, versículos del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Bueno, aquí vemos que el poder de David aumentaba como resultado directo de su firme confianza en Dios, de esa relación que tenía con Dios.
podemos ver que él esperó en Dios. No fue así con Saúl, ¿verdad? Antes de David, Saúl es el que había sido rey. Bueno, el poder de Saúl disminuyó porque prefería la aprobación de los demás antes que la de Dios. Y bueno, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. No podemos esperar que la gente reconozca lo que nosotros hacemos, sino que vean a Jesús. Es muy fácil esperar la aprobación de las personas. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo de lo que nos gloriamos es por Dios y es mejor reconocer a Dios. David iba creciendo, iba prosperando porque su confianza estaba en Dios. Muchas de las veces nosotros tomamos decisiones, hacemos cosas sin consultar al Señor. Y digo aún como cristianos, yo puedo decir que muchas veces me he equivocado porque he hecho las cosas sin consultar a Dios. Y es mejor esperar en el Señor, confiar en el Señor. A veces queremos adelantarnos a las cosas, es que no veo la situación. En la casa de restauración estamos todavía arreglando algunas cosas legales y a veces vemos que ya nos detuvimos y parece que no estamos avanzando. Pero si esperamos en el Señor, bueno, Él sabe en qué momento y sabe por qué tiene que suceder así. Bueno, pues vamos a leer ahí en cómo fue Saúl, porque el Señor lo había desechado, porque él, bueno, estaba esperando la aprobación de los hombres. Esto lo vemos en 1 de Samuel 15. Y esto que te estoy compartiendo es precisamente para que nosotros no nos desviemos del propósito de Dios. También Saúl había sido puesto por Dios, pero él decidió desobedecer. Algo que tenemos nosotros es que tenemos, bueno, Dios nos ha dotado de voluntad y cada uno de nosotros decide cómo caminar. Primera de Samuel, ahí en el capítulo 15, versículo 17. El Señor envía aquí a Samuel, dice, y dijo Samuel, le está diciendo a Saúl, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, el Señor lo había llamado. Dice, y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor le había dado la unción y ahora, ¿verdad? Por su desobediencia, por hacer las cosas como a Él le parece. Esto es importante, ¿no? A veces creemos que porque Dios nos ha puesto al frente, o sea, podemos hacer lo que sea. Y no, tenemos que dar cuentas al Señor. Y bueno, pues fíjate aquí en el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, ¿te das cuenta? O sea, él ya no obedeció a Dios, sino ya lo que los demás decían. Y él tuvo temor del pueblo, no de Dios. Entonces vemos que ahora el Señor, bueno, va a poner a David, pero él ahora tiene el conocimiento de todo esto para que él camine en obediencia a Dios. Entonces, sí hay promesas de Dios, muchas promesas, pero son condicionadas y tiene que estar en obediencia a Dios. Dice,
Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es una palabra fuerte, ¿no? Que el Señor haya desechado a alguien a quien había encargado algo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Vamos a dar cuentas delante de Dios. El estar al frente de cada grupo, el ser líder, el ser padre de familia, el ser maestro, tiene una responsabilidad. O sea, pareciera que, bueno, pues ya me pusieron y ya, a disfrutar la vida, a tomar las decisiones que yo quiero, no. Tiene que ser en base a la palabra. Bueno, pues las personas se preocupan por forjarse un nombre. Irónicamente, se arriesgan a que se les niegue el reconocimiento que tanto anhelan. Al igual que David, debemos enfocarnos en la práctica de la justicia como la honestidad y la excelencia y dejar los resultados de nuestros hechos en manos de Dios. No podemos agradar a los hombres. Si buscamos agradar a los hombres, ¿verdad? Y no a Dios, entonces ya dice Pablo, ya no sería siervo de Cristo, cuando ya busco agradar a los hombres. Vamos ahí a Primera de Crónicas 11, vamos a leer los versículos 10 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, estos son los principales de los valientes de David, de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor. Fíjate, conforme a la palabra del Señor. Dice, y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Estamos viendo aquí que bueno, que estaba el pueblo con David, ¿verdad? Con el ungido, con el que el Señor había puesto como rey, con el que el Señor le había dado la cobertura, y todos corrieron. Solamente se quedó uno. Y cuando estaba estudiando eso me acuerdo, ¿no? que muchas de las veces nosotros decimos, cualquier situación, por decir en la congregación, en la casa de restauración, cualquier situación, cuente conmigo, aquí estoy. Pero cuando vienen los problemas, vámonos. Qué difícil es. Y bueno, pues ni modo que el pastor se eche a correr, ¿verdad? Ni modo que el líder también salga corriendo. Tiene que permanecer. En estas situaciones, bueno, estaba recordando un momento difícil que pasamos en la casa de restauración, cuando habíamos estado orando por una persona. Todavía no teníamos nada en regla, estábamos pues viviendo por la gracia de Dios, y teníamos un enfermo ahí y lo vimos muy, muy mal, y empezamos a orar por él, empezamos a pedir al Señor que lo sanara, y decíamos, Señor, tú lo puedes levantar, Señor, tú lo puedes sanar, y pues vamos. Y pues sí, que se va a acostar, y al otro día estaba muerto. Y esto pues ocasionó temor en varios de los usuarios, en varios que dijeron vámonos. Entonces, un día antes hasta habían orado en lengua, así que el Señor va a rescatar y lo va a levantar, y el Señor defiende la casa. Cuando se vio esto, dijeron, no, pues esto va a traer un problema legal, vámonos. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Pareciera que somos fieles al Señor, pero fíjate algo que vemos aquí, que que se quedó,
cambió, ¿verdad?, toda la historia. Él pudo vivir el testimonio. La decisión de uno cambió el curso de la batalla. Cuando todos a su alrededor huyeron, uno se mantuvo firme junto a David, era Eleazar, y el Señor lo salvó. Bueno, ante cualquier desafío, nuestro miedo puede impedirnos, ¿verdad?, permanecer, pero necesitamos pedirle al Señor: enséñame a permanecer, vea lo que vea, a permanecer. Este se quedó y pudo dar testimonio de lo que el Señor había hecho con ellos. El Señor había respaldado. Y bueno, pues aquí vemos que la obra era de Dios. Muchas de las veces va a venir el desánimo, ¿no? Para las autoridades tiene que venir el desánimo, tienen que pasar momentos difíciles y momentos donde, pues, por decir, para los pastores, donde la gente dice: ahí se ven, yo me voy, yo tengo cosas que hacer, pero yo no me quedo, yo no le enfrento. Es más fácil decir: pues voy a otra congregación, a otra casa de restauración. Pero por no quedarse, pues no van a ver el poder de Dios. Y Dios siempre va a respaldar, ¿verdad?, lo que Él ha puesto. No creo que para estos dos que se quedaron, para David y para Eleazar, haya sido fácil quedarse. Ah, sí, qué bueno, ¿no? Qué padre que todos se fueron y que nos dejaron solos. Por supuesto que no. Pero ahí está la confianza en Dios, el esperar en Dios. Vamos a ver los versículos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de su vida la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Bueno, los 30 eran los oficiales de mayor rango y los más valientes del ejército de David. Estos 3 hombres arriesgaron su vida con la intención de servir y complacer a David. Él vio que la lealtad que tenían hacia él era causa de la devoción que tenían por Dios. Por eso presentó el agua como ofrenda líquida, para mostrar que solamente Dios es digno de semejante devoción. Al igual que estos 3 hombres estaban dispuestos a servir a David, nosotros también debemos estar listos para servir a otros hermanos. Pero aquí vemos algo que es importante. David tiene un anhelo, quiere tomar de esa agua, y al traérsela, él no la bebe por amor, por respeto, por lealtad. Estaba recordando porque él se está negando a algo que anhela. Y muchas de las veces nosotros debemos negarnos a cosas que anhelamos. Estaba recordando escuché a un pastor que él no tiene problema de alcoholismo ni de drogas, nada de esto. Pero él, cuando come carne asada, dice que le gustaba tomarse un vaso de cerveza. Le encantaba esto, era algo que a él le agradaba. Pero él menciona que estaba ministrando a una persona que tenía problema de alcoholismo. Y ese día pues hicieron su carne asada, se tomó su vaso de cerveza, y de repente tocan a la puerta y era la persona que él estaba ministrando. Entonces dice que mientras él lo ministraba, él no lo esperaba ese día, pero dice que él sentía que mientras lo ministraba, pues salía el aliento a cerveza. Dice: me sentí tan avergonzado que desde ese momento me comprometí con Dios a nunca más tomar un vaso de cerveza, por amor a esa oveja, por amor a esa persona. Entonces se negó a algo que a él le agradaba. Y aquí David se está negando algo que él quería y lo ofrece al Señor.
¿Cuántas de las cosas que nos agradan se las ofrecemos al Señor? ¿Cuántas de las cosas que podemos tener se las entregamos al Señor? Muchas de las veces, ¿verdad? Queremos vivir en todo el placer, en todo el deleite y buscamos cómo burlarnos de la autoridad para hacer mis caprichos. Sin embargo, bueno, es importante que nosotros demos testimonio ante los demás del amor que tenemos por el Señor. David aquí muestra, ¿verdad?, ese amor y lo ofrece al Señor. Él dice, no estoy de acuerdo con esto. Ahí en Romanos 12:10, te lo voy a leer, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces cuando servimos a otros, también servimos a Dios. Cuando damos testimonio, ¿verdad?, de que amamos a Dios, muchos son bendecidos. Y bueno, pues ya adelante nos da una lista de valientes que sirvieron a David, amaron a Israel y se la jugaron al todo por la salvación de su pueblo. Y bueno, pues los cristianos debemos estar dispuestos a pelear la buena batalla. En esta lista de valientes encontramos, si tú sigues leyendo toda la lista, nos da una lista de personas que sirvieron a David, que amaron al Señor, y nos había dicho el Señor ahí en la palabra, en Deuteronomio, que en la casa del Señor no entrará amonita ni moabita. Y es interesante lo que podemos ver. Mira, ahí en el versículo 39, dice Selec amonita, ¿sí? O sea que ahí estaba colado un amonita. ¿Sí? Y también en el versículo 46 dice Eliel, Maavita, Jerebaí, Josabía, hijos de Eliam, Idma, Moabita. O sea, también había un Moabita. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ya gentiles servían con David, que gentiles también servían al Señor. Y cuando vemos la palabra de Dios, dice que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros éramos gentiles, pero hoy por la salvación, por Jesús, podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Y nosotros podemos servir al Señor. Entonces el Señor nos está pidiendo fidelidad, nos está pidiendo que nos entreguemos, nos está pidiendo que honremos a nuestras autoridades, que oremos por las autoridades, y el Señor caminará con nosotros. Entonces cuando el Señor pone la autoridad, debemos clamar al Señor por esa autoridad, debemos estar sujetos a la autoridad, sabiendo que, pues, que las autoridades tienen que tener una relación personal con Dios. Bueno, pues es lo que encontré en este capítulo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Amén.